días de votarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, resulta necesario destacar que los daños acumulados durante 6 décadas de aplicación de esta política ascienden a 144.413.4 millones de dólares, de acuerdo al informe presentado en octubre de 2020 por el canciller cubano. Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, por primera vez, el monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasó la barrera de los 5.000 millones de dólares. A esto se sumaron las 240 medidas y sanciones aplicadas por la administración del expresidente Donald Trump. Además, la pandemia de COVID-19 ha supuesto retos notables para Cuba y los esfuerzos del país para combatirla se han visto sensiblemente limitados por las regulaciones del bloqueo estadounidense. En el sector agroalimentario, al que Cuba destina cuantiosos recursos y esfuerzos, entre abril de 2019 y marzo de 2020, las afectaciones del bloqueo se contabilizan por un valor aproximado de 428.894.637 dólares. En el mismo periodo, las afectaciones en la educación se estiman en 21.226.000 dólares y se reflejan fundamentalmente en carencias e insuficiencias que limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles educativos. La esfera del deporte, que constituye una de las mayores conquistas de la Revolución Cubana, no ha quedado exenta de los embates del bloqueo. Las afectaciones se calculan en aproximadamente 9.995.000 dólares. En el sector de la cultura se registran afectaciones en el orden de 22.150.000 dólares. Entre abril de 2019 y marzo del 2020 se produjo un impresionante crecimiento en las afectaciones ocasionadas en los sectores de la producción y los servicios, que ascendieron a 610,2 millones de dólares. Esta cifra supera 7,7 veces la registrada en la etapa anterior. En la industria biofarmacéutica, sector estratégico de la economía cubana y esencial en el contexto de la pandemia, se calculan daños en el orden de 161 millones de dólares, solo durante el año que analiza el informe. El bloqueo continúa afectando el turismo de la isla en esferas relacionadas con los viajes, los servicios, las operaciones y los aseguramientos logísticos, lo cual se ha reflejado en pérdidas que ascienden a unos 1.888.386.675 dólares. Los daños y perjuicios económicos ocasionados al sector de las comunicaciones y la informática se estiman en 64.274.042 dólares. Las afectaciones provocadas a la industria cubana alcanzan los 95.529.125 dólares. Algunas de las más significativas en este sector se relacionan con los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios. El sector de la construcción continúa enfrentando serias dificultades para acceder a tecnologías más eficientes, ligeras, con menores consumos de materiales básicos y componentes energéticos. Entre abril de 2019 y marzo de 2020, las afectaciones se calculan en 238.180.000 dólares. Durante el periodo analizado, el sector del transporte sufrió daños en el orden de 312.027.430 dólares. Las regulaciones del bloqueo, en particular las medidas adoptadas en 2019 por el gobierno estadounidense para impedir los suministros de combustible a Cuba, tuvieron un impacto devastador en esta esfera. En el caso del sector de la energía y minas, las afectaciones se estiman en 125.282.022 dólares. El bloqueo limita el acceso a tecnologías de punta para la generación energética, equipos y piezas de repuesto, medios idóneos para la protección del personal y facilidades financieras para adquirir todos estos recursos. El monto total de las afectaciones ocasionadas al sector externo de la economía cubana entre abril de 2019 y marzo de 2020 asciende a 3.013.951.129 dólares. Estados Unidos ha ignorado con arrogancia y desprecio las 28 resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU que condenan el bloqueo, así como las numerosas voces que dentro y fuera del territorio estadounidense abogan por el fin de esta política.